Tengan ustedes muy buenas tardes a la poderosa carrera de Ciencias de la Educación, a nuestros docentes que gracias por estar aquí presentes, a nuestros estudiantes que están el día de hoy. Nos sentimos felices porque estamos cumpliendo 25 años bodas de plata. Hemos asumido esta responsabilidad con mucho cariño, con mucha humildad, porque ustedes se lo merecen. Hemos también aperturado el día de hoy un seminario gratuito en la mañana para docentes y estudiantes, el día de igual forma, de manera presencial. Agradezco al CEDO Orlando por esta organización. También quiero saludar aquí a los expositores. Conozco personalmente al doctor Zíos, que de verdad es un profesional de alto nivel. Le vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. No solamente es un docente que conoce de las materias como tal, sino un revolucionario, y para eso nos alegra que esté aquí, doctor. Muchas gracias, de verdad. También quiero, y seguramente ustedes la conocen, aquí al licenciado Ichuta. Él está encargado de la biblioteca, él ha sido ex ejecutivo, si no me equivoco, del Centro de Estudiantes. Tiene un libro que ha escrito sobre todo este proceso histórico tan importante, porque la ciudad del Alto es la cuna de la Universidad Pública del Alto. Es decir, tenemos una universidad revolucionaria, tenemos una universidad con matices muy importantes, aymaras, de otras latitudes, también una fuerte organización minera, y también la presencia de lo que ahora somos nosotros, los aymaras urbanos, en esta bella ciudad y en esta increíble Universidad Pública del Alto. Que sea buena hora. Muchas gracias por ceder este espacio. Que tengan un buen día. Muchas gracias a nuestro querido señor director. Con ello vamos a iniciar con esta actividad programada para esta tarde. Estamos con el seminario titulado Raíces y Horizontes, Historia de la Educación en el Alto, Historia de la carrera Ciencias de Educación y los desafíos. Para ello vamos a fraccionarnos en 3 espacios. La primera, estaremos con la ponencia Historia de la Educación en el Alto. Seguidamente tenemos la segunda ponencia, que será Historia de la carrera Ciencias de Educación. Y finalmente, Retos y Perspectivas, Carrera Ciencias de Educación. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con esta actividad. Para ello vamos a invitar a nuestro primer ponente con lo que viene siendo Historia de la carrera Ciencias de Educación. Para ello le vamos a invitar a nuestro licenciado Víctor Ichuta. Fuertes los aplausos, por favor. Hola, sí, gracias, buenas tardes. Gracias, licenciado, director de la carrera, licenciado Oscar, y a todos los docentes y los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación. Bien, en este día muy especial que venimos, ¿no?, estos días desarrollando las actividades de la carrera en honor al aniversario de la carrera. En ese sentido, hoy les voy a narrar, ¿no?, voy a describir hechos importantes de la carrera Ciencias de la Educación, desde sus inicios, desde el año 2000, ¿no? Siempre poniendo algunos antecedentes, ¿no?, históricos de lo que fueron para que esta Casa Superior de Estudios vaya adelante. Bueno, hablar de la carrera Ciencias de la Educación es también hablar de la Universidad Pública del Alto. En ese sentido vamos a ir desarrollando todo este proceso que se había dado desde el año 2000 hasta la actualidad, ¿no? Voy a resaltar hitos históricos de lo que ha sido la carrera en un modo descriptivo, narrativo. No sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de leer, ¿no?, a John Reed, que ha sido un periodista norteamericano que había escrito Los 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? Justamente este autor, este periodista, narra, ¿no?, los hechos históricos, los últimos 10 días históricos de lo que ha sido la Revolución Rusa, ¿no? Él narra y vive
Yo también voy a describir en ese sentido, ¿no? Porque yo lo he vivido desde el inicio, lo he vivido como estudiante de base, como delegado de curso, como centro de estudiante, como primer congresista de la Universidad Pública del Alto, también como, en última instancia, como comisión de la elaboración de la primera sectorial, ¿no? De la primera jornada sectorial de la carrera Ciencias de la Educación, y finalmente como parte del Comité de Autoevaluación y Acreditación. En ese sentido les voy a describir. Son hechos vividos que voy a continuación darles a conocer. Primeramente, ¿no? Debemos señalar que de dónde viene la carrera Ciencias de la Educación. Nosotros, ¿no? Como educadores en historia de la educación boliviana, en modelos pedagógicos, analizamos esa situación, ¿no? Dice que data, ¿no? Desde la época republicana, ¿no? De lo que viene surgiendo lo que ha sido la educación, ¿no? Desde la época republicana, ¿con quién? Con el maestro de Simón Bolívar, que es Simón Rodríguez, ¿no? Él propone a que se desarrollen las primeras, ¿no? Instancias, las primeras casas superiores de estudios, las primeras casas de formación para maestros, ¿no? En un primer momento, la carrera Ciencias de la Educación da, ¿no? Sus pasos como profesionales de aula, ¿no? Hasta los años 60 se podría decir. Pero a partir de los años 60, por favor, a partir de los años 60 hasta 1990, ya se impulsa, ¿no? La necesidad de formar profesionales ya más especializados, ¿no? Que supuestamente puedan desarrollar ya innovaciones respecto a un diseño curricular, plan curricular en ese sentido. Pero ya a finales de 1800 a 1990 ya se forma como carrera Ciencias de la Educación, ya de manera más específica, dejando de lado lo que son las aulas ya, más a nivel profesional, ya más especialistas en investigación, en planificación, proyectos, elaboración de diseños curriculares, y finalmente hasta la actualidad se va manejando en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a hablar de lo que es la carrera Ciencias de la Educación en la Universidad Pública del Alto, ¿ya? La Universidad Pública del Alto paralelamente nace, ¿no? con todas las carreras, las 8 facultades, 48 carreras del sistema universitario en su primicia, gracias al impulso del Comité Interinstitucional Pro Universidad, donde había desarrollado, crear la primera universidad en ese sentido, ¿no? Siempre antecediéndonos, ¿no? Que las organizaciones sociales, desde mucho más antes, ¿no? Ellos se habían movido, ¿no? En poder crear la universidad, pero le dieron la universidad técnica, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2000, vuelve a surgir esta situación, ¿no? De crear una universidad a nivel licenciatura, no una universidad técnica como la que se había creado antes aquí, no. En ese sentido se organizan instituciones sociales de la ciudad del Alto, docentes que estaban en ese momento comprometidos en crear, ¿no? La Universidad Pública del Alto que sea ahí a nivel de licenciatura. En ese sentido voy a mencionar, por ejemplo, al arquitecto Zambrana, voy a mencionar al primer decano y director de la carrera Ciencias de la Educación, que ha sido el licenciado Teodoro Mamani, del área de la Facultad de Ciencias de Humanidad y Ciencias de la Educación, y entre otros profesionales, que ellos, conjuntamente las organizaciones vivas del Alto, organizan todo este proyecto, ¿no? La parte de las organizaciones sociales estaba como apoyo, sin embargo, estos profesionales habían ya hecho un proyecto, elaborado un proyecto ya con documentaciones, creando los primeros, ¿no? Diseños curriculares, qué se va a hacer, cómo vamos a convocar a docentes, cómo vamos a ir en la parte de infraestructura, qué es lo que, todo ese proyecto ellos lo habían realizado.
En ese sentido, ellos sacan la convocatoria en el sindicato de la prensa, ¿no? Ya a finales del mes de abril se lanza, ¿no?, la convocatoria para todos los estudiantes de la Ciudad del Alto. Por si acaso, había todas las carreras, en absoluto, todas las carreras y las 8 facultades del sistema universitario. Entre ellas, una de las carreras, Ciencias de la Educación. Mi persona se había inscrito a la carrera de Psicología en ese entonces. Ya el 1 de mayo se inicia con una gran marcha y se toman los predios de la universidad, conjuntamente las organizaciones sociales y todas las instituciones públicas y privadas de la Ciudad del Alto. Ha sido un evento increíble, el primer evento increíble que había reunido a todas las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas de la Ciudad del Alto. Un hecho totalmente histórico, que se habían proyectado ¿en qué? En consolidar la Universidad Pública del Alto con la toma de los predios de la Universidad Técnica, que era parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Se hace la toma, en ese sentido hay discursos de todas las autoridades, inicia el doctor alcalde en esa vez, José Luis Paredes, seguidamente el padre Obermayer y todas las organizaciones, ¿no? En el sentido de que la universidad, la Ciudad del Alto se quería y necesitaba tener la Universidad Pública del Alto. El 2 de mayo inician las actividades académicas. En ese sentido, ¿no?, todos los estudiantes que nos habíamos inscrito habíamos venido al día siguiente ya para iniciar las actividades académicas, teniendo en cuenta que esto iba a ser una lucha paralela, ¿no?, tanto académica y una lucha política, ideológica, para poder conquistar la primera ley que ha sido, ¿no?, la 2115. En ese sentido, ¿no?, paralelamente, como les había antecedido, se había convocado también a docentes, ¿no?, a todos los docentes comprometidos en ese sentido, que puedan ejercer la docencia ad honorem. Sin embargo, el 2 de mayo del año 2000 surge un problema en la carrera de Ciencia, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Qué pasó en ese sentido? Pasó que habían las carreras de Psicología, Filosofía, había la carrera de Bibliotecología, todas las carreras de la Facultad de Humanidades, pero no había docentes. En ese sentido, ¿qué se hace, no? ¿Qué se hace en ese sentido? Se busca la estrategia de que estas carreras de humanidad se consoliden en una sola carrera, que ha sido la carrera Ciencias de la Educación. Por eso era la carrera más grande de la universidad, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en ese entonces. En ese sentido, se empiezan las actividades académicas el 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo hasta lo que ha sido consolidar la primera ley 2115, ley de creación 2115. Sin embargo, paralelamente se había creado la ley 2115 y también el comité de implementación, por favor, el primer comité de implementación, que estaba nombrado por el gobierno. Más adelante, por favor. Que estaba nombrado por el gobierno. Más adelante, por favor. ¿Por quién? Por el maestro Tito Espinosa, representante del gobierno, reverendo Edgar Chipana, representante de la iglesia, Pedro Znayo de la COR, Seferino Mamani de la FEJUVE, Franklin Lavallén de FEDEPAP, Germán Molina del Ministerio de Hacienda, Reinaldo Venegas de la Brigada Parlamentaria y el doctor Gonzalo Taboada, ex rector de la San Andrés y ejecutivo en ese entonces de la Confederación Universitaria de Bolivia, ¿no?, de la CEUB. ¿Ya? Este último se había retractado en el sentido de que
no aceptaba la creación de la Universidad Pública del Alto, no. ¿Por qué? Porque se sentía, ¿no? Como si estuviera traicionando, ¿no?, a la Universidad de San Andrés. En ese sentido, él rechaza, se hace a un lado y dice, no voy a ir adelante. Este comité de implementación, siguiente por favor, este comité de implementación tenía las facultades ¿de qué? De consolidar la universidad, de nombrar autoridades, de elaborar la malla curricular, reglamentos para docentes, estudiantes y administrativos, etcétera, ¿no? Pero este comité de implementación, ¿sabes qué sucede con ellos? Se autonombran. ¿Quiénes se autonombran? El maestro Tito Chipana del gobierno como rector, el reverendo Edgar Chipana como vicerrector y los representantes de las organizaciones sociales, FEJUVE, FEDEPAP, COR, se autonombran, ¿no?, como comité de desarrollo desarrollo institucional, ¿ya? A partir de ahí surgen los problemas, el desacuerdo, ¿no?, el desacuerdo con estas autoridades, ¿no?, siendo que estas autoridades habían traicionado, ¿no?, al movimiento, ¿no?, habían traicionado a la COR, la iglesia, habían traicionado al movimiento, ¿no? Esta primera ley, por si acaso, nos dan sin autonomía, Desde ese entonces surgen los problemas internos de la universidad. Se pasa a clases hasta la gestión 2002, ¿no? 2002, primer semestre del 2002, donde surgen movimientos universitarios en la carrera de Derecho, en la carrera de Economía, pero ellos no han tenido connotación, se podría decir, no han sido escuchados y muere la situación. Sin embargo, la carrera de Ciencias de la Educación, ¿no?, a raíz de la imposición de las mallas curriculares, nombramiento de autoridades, nombramiento de docentes, en ese sentido, y además una situación bien importante, que ellos habían elaborado una malla curricular para profesores, para maestros, y habían hecho el compromiso en una conferencia con los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, que ellos iban a firmar un convenio con el Ministerio de Educación, un convenio para que los estudiantes que estudiaban en la carrera de Ciencias de la Educación hagan un convenio con el Ministerio y puedan trabajar en las aulas como profesores, ¿ya? Convenio que ellos habían prometido. En ese sentido, los estudiantes de la carrera de las Ciencias de la Educación habían exigido constantemente, ¿no?, sin ninguna respuesta, porque ese proyecto nunca iba a ir adelante, ese proyecto. ¿Por qué? Del otro modo tenías que enfrentarte no solamente esta vez con el gobierno, también tenías que enfrentarte con el magisterio, porque ellos no iban a abrir esa situación para el mercado laboral de los estudiantes de Ciencias de la Educación, ¿ya? En ese sentido, dada esta situación, los estudiantes de Ciencias de la Educación se organizan internamente pidiendo, ¿no?, pidiendo la elección de autoridades, la elaboración de una malla curricular acorde al sistema universitario, y por otro lado, ¿no?, que de una vez se realice el convenio, cosa que nunca se había dado, cosa que las autoridades no han incumplido, ¿no? Esto se da, por si acaso, en la gestión 2002, en junio, ¿no? En junio los problemas se agudizan, ¿no? Es cuando la carrera Ciencias de la Educación toma la decisión de tomar los predios de la universidad a cabeza del compañero Isaac Mamani Salcedo, ¿no?, su paralelo, y todos los delegados de la carrera Ciencias de la Educación, más los ejecutivos de la carrera Ciencias de la Educación, toman los predios de la universidad. A partir de ese momento empieza la lucha por la autonomía. Ojo, la carrera Ciencias de la Educación había durado 1 mes y medio encuartelado, sin el apoyo de las demás carreras,
sin el apoyo de las demás carreras. Solamente había estudiantes, no había docentes en ese sentido. Posteriormente se han ido uniendo los primeros docentes, ¿no? Que fueron el licenciado Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, que ha sido la primera autoridad, entre otros licenciados que también se habían unido al movimiento estudiantil. Posterior a ello, se van uniendo recién las carreras, ¿no? Han visto que la carrera Ciencias de la Educación no iba a tener efecto, pensaban que no iba a durar mucho tiempo, ¿no? Que esto era un intento más como lo que había sucedido con la carrera de Derecho, que no había tenido consecuencias, ¿no? Sin embargo, la carrera Ciencias de la Educación había durado 1 mes y medio sin pasar clases, encuartelados, en huelga de hambre, ¿no? Los primeros, a cabeza del compañero Florencio, ejecutivo de la carrera Ciencias de la Educación, estaban en huelga de hambre y hacían denuncias, ¿no? A la prensa, ¿no? A la prensa, el Alteño, medios de comunicación, y nadie se dignaba, ¿no? Y paralelamente el señor Tito, que estaba a cargo de la universidad, se había ido a la unidad educativa Basil Miller con los preuniversitarios de la carrera Ciencias de la Educación y todo el grupo de estudiantes de la carrera de odontología, todos de odontología, y una fracción de lingüística, todos ellos, ¿no? Los llamados monaguillos, se los decía en ese entonces, ¿no? Se habían ido al colegio Basil Miller, los que dividieron al movimiento universitario, ¿no? Estos compañeros, ¿no? Y docentes, y prácticamente todos los docentes que habían entrado con Tito se habían ido al colegio Basil Miller, ¿ya? En cambio, el otro bloque, que los que habían creado la primera ley se encontraban en Villa Esperanza, en la huelga, con los encuartelamientos, las movilizaciones, en ese sentido, en ese entonces, ¿ya? Prácticamente había un cansancio, ¿no? Y a medida que había pasado el tiempo, las demás carreras se han ido uniendo a este movimiento, ¿no? Y a partir de ello, había durado, a mediados de agosto, se van uniendo, ¿no? Los dirigentes de las demás carreras, ya diciendo que esto era en serio, ¿no? Que la carrera no había apostado a la nada. La carrera había dado un paso y no había retorno alguno, no había retorno, había expulsado a todos, ¿no? A todos los docentes, autoridades y a todos los administrativos que se habían nombrado por el Comité de Desarrollo Institucional. En octubre, una vez que ya se habían unido las demás carreras al movimiento estudiantil, se analizan, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Estamos sin pasar clases, el otro lado nos está haciendo mala propaganda, y sucedía eso por los medios de comunicación, diciendo quién tenía la ley, quién tenía la verdad, ¿no? En cambio, aquí estaban la mayor parte de los estudiantes, solamente un grupo de estudiantes, los llamados monaguillos, estaban con Tito Espinosa. En ese sentido, se convoca una asamblea docente estudiantil, aquellos docentes que también se habían unido en ese momento al movimiento estudiantil, afirmando de que ya se tenía que elegir a una autoridad que lleve adelante todo este movimiento. En ese entonces nadie, absolutamente nadie quería ser rector, nadie. Y se forma una comisión a cabeza de la carrera de Derecho por estudiantes, ¿no? Por estudiantes, el compañero Rosso, la compañera Lourdes, Sonia Brañez, etcétera, la compañera Lucy Calizae. En el sentido de que estos estudiantes tendrían que buscar a las autoridades, a profesionales que quieran asumir el cargo de rector y vicerrector. Después de un tiempo lo consiguen, nos llaman a una asamblea donde nos presentan ¿a quién? Al doctor Alberto Echazú, ¿cierto? Y al vicerrector Escalier. Ellos organizan todo a cabeza de él y se sigue la lucha, y paralelamente
se inician las actividades académicas con el compromiso de seguir con el movimiento hasta conseguir lo que ha sido la autonomía universitaria, que se da, por si acaso se da gracias al movimiento que surge desde el 2009, ¿no? Con el movimiento indígena Pachacute, posteriormente con la guerra del gas, ¿no? Si no hubiera habido este movimiento grande, no se hubiera podido lograr lo que ha sido la autonomía. ¿Por qué? Por factores que se dieron interna y externamente. Uno, teníamos adversarios, ¿no? Uno de los adversarios era el mismo gobierno, ¿no? Los adversarios externos, el gobierno. Y el otro adversario era la CV. Y el otro adversario, las autoridades de la UNSA, ¿no? Las autoridades que no querían que nazca la Universidad Pública del Alto. Y los adversarios internos, ¿quiénes eran? Los llamados monaguillos. Y había otra fracción de estudiantes, ¿no? Que no estaban ni con nosotros ni con ellos, ¿no? Que habían decidido abandonar la universidad y no inscribirse en la Universidad Mayor de San Andrés. Estos llamados, ¿no? Estudiantes que no estaban con Dios, con el diablo, ¿no? Estos venían, ¿no? A desanimar al movimiento estudiantil, venían a desmotivar, venían a decir que esta universidad iba a ser un fracaso. Sin embargo, no han podido lograr con ese objetivo. Sin embargo, estos compañeros, ¿no? que no estaban con Dios ni con el diablo, vuelven, ¿no? Una vez que se da la autonomía, vuelven, ¿no? a ejercer algunos cargos, ¿no? administrativos, incluso de docencia y algunas autoridades, ¿no es cierto? Es lo que pasó con el movimiento universitario. Esa fracción, y otra fracción que era interno también, era la división de las organizaciones sociales. Ojo, las organizaciones sociales nos habían apoyado en su primicia, ¿no? En su primicia, sí, hasta conseguir la ley, pero había una división interna. ¿Por qué había una división interna? Porque las organizaciones sociales se han dividido porque ellos habían visto una oportunidad en la universidad de encontrar cargos, ¿ya? Porque ellos, una vez que se crea la universidad, todos ellos habían metido a docentes, a trabajadores, se habían hecho una repartija total en la universidad. Pero gracias al movimiento estudiantil, y en especial gracias a la carrera Ciencias de la Educación, que ha tomado la determinación de tomar el 4 de julio a las 7 de la mañana los predios de la universidad, se ha cambiado el rumbo de la universidad. Caso contrario, la universidad hubiera sido un proyecto más como las universidades indígenas del gobierno, que actualmente son parte del Ministerio de Educación, ¿no? Hubiera sido una universidad sin autonomía, ¿no? Porque tengan en cuenta que la autonomía es libertad de expresión, libertad de pensamiento. La autonomía es democracia, ¿no es cierto? En ese sentido. Por eso no se ha llegado a consolidar, ¿no es cierto? Logramos la autonomía universitaria gracias, recalco, a ese día especial que, por cierto, es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Casualmente, ¿no? Seguimos, compañero. Más. Como se indica acá, el 4 de julio ha sido un momento especial, un momento que la carrera siempre tendría que recordar, porque ese día cambia el rumbo de la Universidad Pública del Alto, porque se había expulsado prácticamente a todos los que se habían dado cargos internos, ¿no es cierto? Seguimos, ya, vamos a ir por el aniversario. Llegamos a una etapa institucional, ¿no? Empezamos ya tenemos autonomía.
Y paralelamente, conjuntamente la autonomía nos da, ¿no?, a través de, por la presidencia del presidente Carlos de Mesa Quisbert, paralelamente se nombra, ¿no?, autoridades interinas por un año. Se nombra, ¿no?, al ingeniero Mario Viseira y Pose y al doctor Arias, ¿no?, como vicerrector. Son autoridades que iban a llevar adelante la institucionalización. ¿A partir de qué? De que se elabore un estatuto orgánico, reglamentos, se elaboren los diseños curriculares en todas las caseras, ¿no es cierto? Se nombren autoridades de diferentes unidades y docentes. ¿Ya? Y a partir de ello, ya las caseras se ven en un vacío y se analiza el primer diseño curricular de nuestra casera, por si acaso. Seguimos. Más adelante. Ya, seguimos. Se analiza, ya es un proceso de, ¿qué hacemos, no? ¿En qué nos habían dejado? Nos habían dejado con un plan curricular terminada a medias, ya en el 2001. Terminada a medias, que era netamente para profesores de aula, ¿no es cierto? La promesa que se había dado, ¿no? Solamente era una tablita con distintas materias, nada más. Ya, este plan de estudios decía, ¿no?, que estaba elaborada por la Universidad San Francisco de Asís, que no lo habían concluido, carecía de todo, ¿no? Carecía de todo. Sin embargo, el año 2000, seguimos, el año 2004 se realiza la primera sectorial en la casera, ¿no? Se elabora el mesodiseño curricular, se podría decir, ¿no?, donde se elabora un plan de estudios ya completo, ya donde se dan las primeras pautas, ¿no?, del plan común y también las especialidades, ¿no es cierto? Se aplican ya elementos curriculares, en el sentido de que ya se crea, ¿no?, su misión, visión, objetivos, se realizan ya los reglamentos, pero no se llega a completar, ¿no? No se llega a completar, porque faltaba completar. Ya, seguimos con el siguiente, por favor. Ya, por favor, más. Seguimos con el siguiente diseño curricular, ¿no? Ya. Con el diseño curricular del 2005, ¿ya? Donde ya se culmina el diseño curricular. Ya no es diseño curricular, sino rediseño curricular, ¿ya? Donde ya se va culminando lo que son los fundamentos, ¿no? Fundamentos biológicos, fundamentos, la visión, misión, perfil profesional, mercado laboral, pero sigue habiendo vacíos, ¿no? Sigue habiendo vacíos, ¿ya? Y nos pasamos posteriormente al diseño curricular del 2010. Es donde ya este diseño curricular se hace de manera más ordenada a través del vicesectorado, ¿no?, donde ya se elaborará un diseño curricular más completo, sistemático, ¿ya? Y es más, se va ya creando las caseras, ¿no? Algunas caseras, las últimas, por si acaso, las últimas caseras, como ha sido educación parvularia, que por si acaso la casera de educación parvularia nace primeramente como casera de técnico superior, ¿no? Ya gracias a un proyecto elaborado por los estudiantes del área de psicopedagogía, ¿ya? Y en la gestión 2010 ya se consolida como casera a nivel licenciatura. ¿Listo? Además, en la casera, las jornadas académicas y sectoriales del 2010, ya se aprueba, ¿no?, un reglamento ya más formal para la titulación de docentes, ¿no?, en la malla curricular, siendo que esta se había aprobado el 2007 por el Honorable Consejo Universitario.
¿ya? En la gestión 2015 ya no se elabora, se vuelve a plantear otro nuevo rediseño curricular, ¿no es cierto? Mucho más específico ya, mucho más sustentado se podría decir, ¿no? Porque ustedes saben que una malla curricular puede durar 5 años, ¿no? 5 años. Sin embargo, en esta última situación, los técnicos de la CV habían mencionado que podía ser un poco más, ¿no? Pero es 5 años la duración, ¿no? Sin embargo, en la gestión 2015, como les decía, se hace una malla curricular más sustentable, donde se crea, ¿no?, ya lo que es el área, ¿no?, el área de la carrera Ciencias de la Educación, ya con las carreras de Ciencias de la Educación, la facultad de la carrera de Educación Parvularia, Educación Física, ¿no es cierto? Y además se crea el técnico universitario superior, ¿no?, en sus 3 versiones, se podría decir, ¿no? Pedagogía, asistencia, pedagogía en aula, asistencia psicopedagógica y la carrera de informática educativa, ¿no? Bueno, nos pasamos, por favor. Bien, posteriormente esto nos da, ¿no?, sucesivamente a otro hito importante académico que ha sido la evaluación y acreditación, ¿no?, donde actualmente nos vemos, ¿no?, donde se ha visto algunos vacíos que es de conocimiento de todos nosotros, tanto estudiantes, de que también existen algunos vacíos, ¿no? Sin embargo, la carrera, a pesar de los vacíos que tiene, se ha replanteado de organizarse, podría decir, ¿no? Se han hecho planes de mejora para poder nuevamente plantear y subsanar todas las deficiencias que se tiene en la carrera Ciencias de la Educación. Bueno, señores, este ha sido todo un proceso histórico y académico de la carrera Ciencias de la Educación. Sin embargo, cabe destacar que también, ¿no?, la carrera Ciencias de la Educación ha sido la primera que ha creado su escudo, ¿no?, su escudo bajo una convocatoria interna que se hizo con estudiantes y se mantiene hasta ahora, ¿no? También, por si acaso, decirles que también la carrera Ciencias de la Educación ha sido la primera carrera que ha realizado la Feria Científica y Tecnológica como carrera, ¿no?, el año 2004, la misma que ha aglutinado a todas las carreras, ¿no?, a todas las carreras, y se ha convertido en lo que hoy es la Feria Científica de la Universidad Pública del Alto. Por si acaso, señores, ¿no?, a todos ustedes los presentes, tengan en cuenta que la carrera ha sido las primeras, ¿no?, las primeras en dar el paso, tanto en la consolidación de la autonomía, tanto en la institucionalización de docentes, porque se ha hecho una evaluación externa con pares académicos de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Ha sido la primera en tener su biblioteca el año 2004, gracias al apoyo de la ONG SEADL, ¿no?, que por si acaso estaba en la avenida B, Sucre, ¿no?, una de las instituciones que nos había apoyado con libros y mobiliario, ¿no?, mobiliario alrededor de $5,000, todos en especie, se podría decir, ¿no?, en libros y mobiliario, ¿ya? Así, señores estudiantes y docentes, la carrera ha sido una de las que ha iniciado todo el movimiento y ha sido las primeras en iniciar momentos académicos institucionales dentro de la universidad. Nada más, compañeros, decirles que no se olviden de la historia, señores docentes y estudiantes. La historia de la carrera es una historia que la debemos recordar siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque hay libros que se han escrito sobre la universidad. En ningún libro se toma en cuenta el paso que había dado la carrera Ciencias de la Educación. En ninguno. Todas las carreras hablan, ¿no?, hablan de la universidad, que la universidad, en unidad de todo el movimiento estudiante y docente, había logrado la universidad, ¿no? No ha sido así.
La primera carrera que ha dado el paso ha sido la carrera Ciencias de la Educación. La carrera ha sido artífice de todo lo que es actualmente la Universidad Pública del Alto. Nada más, señores, y muchas gracias. Vamos a invitar al doctor Óscar Ríos Ceballo, docente de alta trayectoria. Asimismo, el día de hoy nos acompaña en este espacio. Fuertes los aplausos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor director, señor centro representante, centro de estudiantes, colegas y compañeros estudiantes. El día de hoy me es un día muy placentero por el cual me encuentro acá y queriendo compartir ciertos momentos con todos ustedes. El día lunes empezó la semana aniversario de la carrera y por ahí podemos ver letreros, panfletos y todo alusivos a los 25 años que tiene la carrera. Y en pleno acto que hubo en el Paraninfo, me encuentro con muchos colegas y de repente los que trabajamos y seguimos trabajando en la carrera Ciencias de la Educación, nos vemos y realmente nuestras facciones habían cambiado. Increíblemente, 25 años decíamos y pareciera que fue el día de ayer, pero ya había transcurrido el tiempo y nos veíamos casi con una mitad de la vida dedicada a la universidad. Nos sorprendíamos y comentábamos acerca de la trayectoria de la carrera Ciencias de la Educación y de toda la Universidad Pública del Alto. Yo lo felicito acá al licenciado Ichuta, quien de algún modo u otro me hizo rememorar elementos particulares que quizás se ha pasado o lo he pasado desapercibido ya por el tiempo también que ya tiene la universidad. Para evitar ello, el día de hoy, básicamente, he escrito unas memorias para no olvidar ningún detalle, para dar a conocer con exactitud ciertos momentos que ha atravesado la universidad y la carrera. Para no olvidarme, lo he escrito y lo voy a desarrollar paso a paso, tratando de sintetizar lo que el licenciado Ichuta ya les ha dado a conocer. La temática, desafíos y perspectivas de ciencias de la educación. Con gusto lo voy a desarrollar, pero antes quisiera compartir también un espacio con todos ustedes acerca de lo que hace un momento compartió el licenciado Ichuta. Me hizo recuerdo de muchas facetas que la pasó. Él la pasó de estudiante, yo la pasé de vecino y al mismo tiempo de docente. De vecino porque yo habitaba en la zona de Villa Tunari, al frente donde se encuentra ahora la Universidad Pública del Alto, y los movimientos sociales que en su momento se dieron fueron de gran trascendencia. Hubo reuniones tras reuniones donde dijeron la ciudad del Alto debe tener su universidad. No se fue con esa idea de universidad propia como la que conocemos ahora. En su momento, la comunidad exigía que haya ingreso libre e irrestricto, si se acuerda el licenciado, a las universidades, no como la UNSA lo hacía, con unos exámenes que de una categoría de 1 a 100 le ponían 110 para que muy pocos puedan ingresar. Queremos una universidad que sea accesible al pueblo, que sea accesible a los ciudadanos de la ciudad del Alto. Entonces, hubo movimientos tras movimientos. Este movimiento se dio inicio en el año 1989, con las juntas de vecinos y con muchas situaciones. La universidad, al ver, la UNSA, al verse acorralada en esta situación, en esta petición, no era capaz de dar lo que ahora tenemos la Universidad Pública del Alto. Se hizo y creó los predios que ven ahí afuera,
o están en este lado, el lado derecho o izquierdo, por favor. Carreras técnicas. Dijeron la universidad debe ser una carrera técnica para la ciudad del Alto. Debemos darles técnicos superiores, técnicos medios. Pero la ciudad del Alto no estaba conforme con esa propuesta. Entonces surgió diferentes movimientos en la ciudad del Alto. Una década básicamente hubo de lucha en las peticiones que se hizo a la universidad, a la UMSA Mayor específicamente hablando, y la UMSA dijo la Universidad Técnica, la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés Técnica, y se viene acá. Se hizo los movimientos y se originó en la gran revolución, yo diría, educativa, el año 2000, básicamente, donde fueron convocados las juntas de vecinos, donde fueron convocados toda la población del Alto a la cabeza de ciertas autoridades que en su momento pasaron también por la historia y quizás fueron los que dieron la idea y la gestación de una nueva universidad en la ciudad del Alto. La creación y fundación, sintetizando lo que ya les ha manifestado el licenciado Ichuta, se dio el año 2000, la Universidad Pública del Alto, a través de una ley del 5 de septiembre, con la ley 2115, se crea la Universidad Pública del Alto. Y como saben muy bien, una universidad en creación reciente era pues todo un caos que también se ha ido limpiando más adelante, porque si mal no recuerdo en su momento, a los estudiantes se los convocaba fuera de la universidad, de los predios que se había tomado, a cualquier joven que tenía la semblanza de universitario. Inclusive se cometieron algunos errores de inscribir a jóvenes que todavía no habían salido bachilleres, que más adelante se dio otro proceso también justamente por ello, y bueno, nació la Universidad Pública del Alto. Entre ese periodo del 2000 al 2002, 2003, de la misma forma se fue gestando las carreras a disposición, ¿no? Habían aparecido carreras, cada persona, cada docente que había llegado de la ciudad de La Paz, de la Universidad Mayor de San Andrés, venía y decía, fundemos esta carrera, sí, fundemos esta carrera, fundémoslo. Claro, se fundaba todas las carreras porque no había un presupuesto, no había un soporte económico y se podía fundar cualquier carrera que estaba a disposición. En noviembre de 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa, la ley 2156, del 12 de noviembre del 2003, la OPEA logra consolidar su autonomía. Esa autonomía que había costado, como les había manifestado, casi una década, y del 2000 al 2003, 3 años de constantes luchas de pararse en la avenida Juan Pablo II, que bueno, en su momento no era como la que conocen ahora, sino parecía una calle bombardeada después de una guerra, ¿sí? Pero ahí fue el centro de lucha. Todos los días se venía a pasar clases, después se tomaba las armas blancas, si así vale el término, palos o todo lo que se podía defender contra los que venían a golpear a los estudiantes. Un proceso bastante duro, pero ya se consolidó la autonomía. Se fue a la Plaza Murillo y ahí se hizo el festejo correspondiente. Saliendo del Parlamento se nos mostró la ley 2156, la cual ya era la Universidad Autónoma, y le pusieron, ¿no? Inclusive hubo también otro problema con el nombre, ¿no? Universidad Autónoma del Alto. Entonces, ¿cuál era la abreviación? No hubiera sido UPEA, ¿sí? Universidad Autónoma Pública del Alto. UAPA tendría que haber sido, pero también hubo otro movimiento para llevar adelante lo
lo que ahora se conoce como UPEA. Posteriormente, la carrera, ya hablando de ciencias de la educación, tiene su fase de ser una de las que ha luchado. Por eso yo en varios discursos lo decía, ser la punta de lanza de toda la Universidad Pública del Alto. Como lo había manifestado el licenciado Ichuta, fue la carrera quien tomó toda la universidad por último, porque no estaban de acuerdo con las imposiciones que venían de parte del gobierno o el CDI, que en su momento era el Comité de Organización Interinstitucional. No estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, la carrera también pasó por ese gran dilema y esa gran lucha de consolidación, pero esta vez ya de la carrera Ciencias de la Educación. El primer Congreso Interno Resolución 03 del 2004, que en su tenor manifiesta con el fin de garantizar la seguridad jurídica y dar a conocer en la RAN, Reunión Académica Nacional, para su posterior homologación en el CV, la carrera de Ciencias de la Educación, juntamente con otras 18 carreras, se funda en forma oficial la carrera Ciencias de la Educación. Vale decir, éramos 19 carreras con educación y las otras que estaban aperturándose en forma oficial. Después ya se vinieron las demás carreras hasta llegar a 22 y luego lo que ahora se conoce con 37 carreras y todo aquello. En la premura de consolidar, ya teníamos la autonomía, ya teníamos lo que es la venia del CV, la premura hizo que, lo manifestaba también el licenciado Ichuta cuando manifestaba que en la carrera se contaba con 3 mallas curriculares en la que se conocía en su momento. Una, que lo habían elaborado, ¿sí?, los del gobierno, con materias que no competían a la carrera Ciencias de la Educación. Una segunda, o un segundo plan curricular, que habían hecho la contratación de todo lo que es una institución, si mal no recuerdo, el nombre no lo recuerdo, pero hicieron la contratación para que elabore el plan curricular de la carrera Ciencias de la Educación. Lo elaboró, lo entregó y sí, justamente tenía la idea de salir o sacar profesionales en el área de educación, pero a nivel profesores de aula. No profesores, no profesionales como los que hoy en día tiene Ciencias de la Educación. Entonces hubo nuevamente inconformidad por parte de los estudiantes y a partir de ello se fue estableciendo nuevamente las directrices de Ciencias de la Educación. Se hizo el primer plan curricular, o sea, la tercera malla curricular, ya con los lineamientos del CV que nos habían dado en su momento, ¿no? Se requería llevar jornadas académicas, se lo hizo. Se requería hacer una resolución, la cual debería estar avalada por la carrera Ciencias de la Educación y refrendada por el HCU, se lo hizo. En ese contexto, la carrera de Ciencias de la Educación nace básicamente con su tercer plan curricular que se fue modificando el 2015, donde se implementa ya en forma ordenada todo lo que es los contenidos mínimos, los contenidos analíticos y las preespecialidades. Se crean el plan común y las especialidades, preespecialidades. Estas directrices que en su momento, que también, bueno, sería un aporte darlas a conocer. El plan en su momento estaba constituido por un plan general de 6 semestres, 6 asignaturas por semestre,
y un plan diferenciado de 4 semestres, 6 asignaturas, y en las que teníamos las preespecialidades de gestión educativa, psicopedagogía, educación alternativa, currículum y evaluación. Esas eran las preespecialidades que en su momento se contaba. Ahora ya se cuenta con otras preespecialidades, las cuales nos dan una directriz mucho más grande y con mayor criterio en lo que es el área de ciencias de la educación. Hablando de los retos actuales, podemos decir que a partir de la acreditación académica de la carrera tiene los siguientes retos. Desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva académica que se maneja el día de hoy, podemos decir que entre los retos que ahora tenemos que atravesar son la actualización curricular. Una actualización curricular que por recomendaciones del CV, cuando realizamos el 2023 nuestra acreditación como carrera Ciencias de la Educación a nivel nacional, nos recomiendan entrar a lo que son un plan curricular por competencias. Las competencias que se vienen a manifestar desde los años 30, pero ya que en Bolivia recién se los va tomando en cuenta a partir de lo que es la ley 1565, la 070 y posteriormente el CV va tomando mucho conocimiento de ello y encuentra que no debe haber un vacío entre los bachilleres y la universidad, porque las unidades educativas plantean el neoconstructivismo, el constructivismo, y no debe haber un vacío entre lo que es la universidad y las unidades educativas. Es a partir de ello que se toma interés y se va generalizando como recomendación, y no solamente en la Universidad Pública del Alto, sino en todas las universidades, que debería y debe existir lo que son un plan curricular por competencias. Entre los retos actuales también que tenemos, o los desafíos, así queremos entender, tenemos los recursos de equipamiento. Si bien contamos con un edificio propio, anhelado desde mucho tiempo y consolidado en la gestión de nuestro señor director, podemos decir que este edificio va a quedar también un tanto pequeño por la gran demanda que existe de estudiantes en ciencias de la educación. Cuando se hizo la repartición de nuestro bloque, de nuestro edificio, nos dimos cuenta que realmente está quedando pequeño. Y eso es un gran reto para la nueva generación. Cuando vemos inscritos cada año 600, 800 en primer semestre, nos damos cuenta que la infraestructura nos va a quedar muy poco. Quien tiene una gran realidad de esa perspectiva es nuestro señor director, quien ha tratado de acomodar, se dan cuenta, todos los cursos y todos los niveles. Se nos va a aperturar más adelante lo que son aulas que estamos prestando a muchas carreras o a una carrera hermana, ¿sí?, de la facultad o del área, pero nos damos cuenta que hay que pensar en una reestructuración en lo que es nuestro bloque. Los laboratorios, las bibliotecas actualizadas y tecnología de soporte en forma de calidad. Nuestra biblioteca también, si bien nos da un gran aporte en lo que es el manejo de medios escritos, necesitamos entrar a un medio tecnológico. Las universidades fuera de Bolivia nos los exigen de esa forma. No es que estemos retrasados, sino que lamentablemente a veces el presupuesto también juega un papel determinante en todo lo que es el equipamiento y todo aquello. Yo lo felicito al señor director y a veces me pregunto cómo hace, ¿no?, cuando pone ahí un letrero que dice se va a inaugurar data show, se va a inaugurar cortinas y todo aquello. Ese presupuesto a veces tiende a ser bastante exigente. Yo me pregunto, señor director, no sé cómo lo hace, pero lo hace, ¿no? Es una gran alegría ver todo aquello.
tratar de equipar la carrera fundadora por excelencia es bastante difícil. Otro reto que tenemos es fomentar la investigación. Algún momento, cuando fui a conversar con el ministro de Educación, había propuesto que se cree, en vez de muchos ministerios que tal vez no tienen un gran sentido, se cree un ministerio de investigación. Y me decía, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que mínimamente se cree en el área de agroindustria, investigación en el agroindustrial y, desde luego, educación. Y me dijeron, pero en educación, ¿qué pueden aportar? Yo le dije, sabía muy bien, señor ministro, mire, un ministro de educación que me diga que educación no puede hacer un aporte. Pero me dijo, la Universidad Pública del Alto y las universidades del sistema son formadores de profesionales, no son consultores. E inmediatamente salió la respuesta y le dije, bueno, entonces, ¿para qué se gasta inversión? ¿Para qué se gasta dinero en formar nuevos profesionales si la misma universidad no va a ser una universidad que dé respuestas a la gran problemática que tiene Bolivia? Necesitamos investigación, señor ministro. Creemos un ministerio de investigación. Bueno, quedó tan solo en palabras, compromisos que en su momento se los realizan. Pero la Universidad Pública del Alto debe consolidarse en el campo de la investigación, debe consolidarse en la publicación que se realiza. Esa investigación que no debe dormir en las bibliotecas, sino debe ser activas. Es por ello que yo nuevamente felicito al señor director cuando habla de lo que son los gabinetes psicopedagógicos. Eso nació de una investigación de campo donde se dio a conocer que las unidades educativas necesitan pues de lo que es el apoyo académico, científico de la universidad. Y eso se está haciendo en muchas unidades educativas y muchos colegas están trabajando en esos puntos. Es de gran alegría ver cuando el ministerio o las distritales o la departamental nos invitan a sus reuniones donde nosotros manifestamos la importancia que tiene la psicopedagogía o los gabinetes psicopedagógicos, donde de algún modo u otro van a fortalecer a los estudiantes de las unidades educativas y al mismo tiempo a nuestros futuros profesionales de la carrera de Ciencias de la Educación. La perspectiva a futuro debe estar en la oportunidad de tener o ser pioneros en la implementación de nuevas metodologías de enseñanza. Una metodología, sabe muy bien que nosotros como educadores debemos ser los gestores de promover métodos y técnicas, si vale el término, de enseñanza y aprendizaje. Aunque alguien va a decir, ya medio trillado el PEA, pero realmente el PEA tiene un gran peso a nivel formación pedagógica, académica y científica. Se hizo según varias corrientes, se dice no se debe hablar ya del PEA, se debe hablar solamente del PA, proceso de aprendizaje. Ya no se debe tomar en cuenta al docente, pero el docente juega un papel determinante en lo que es la formación de la nueva generación. Quiéranse tomarnos como guías, quiéranse tomarnos como conductores, pero somos y debemos ser los que demos una orientación real en nuestras aulas y en el mundo profesional. Establecer convenios con las universidades y centros de investigación a nivel internacional. Algún momento, conversando con el señor director, hablábamos de la movilidad estudiantil y movilidad docente. Esto ya se lo había propuesto y tenemos como propuesta en la resolución, en el análisis que habíamos hecho con un grupo de docentes,
y habíamos hecho una reglamentación a la 070, el artículo 67, que nos faculta esa situación. Esto se llevó en Yayagua, donde se planteó por primera vez que haya movilidad docente estudiantil. Y ahora, de esos tiempos, ahora escucho, y me alegra de gran manera, señor director, decir que va a haber movilidad docente estudiantil, va a haber intercambios, así se quiere entender, con lo que es otros países. Y nuestro señor director también lo puso de manifiesto esa situación. Llevar adelante gestores, planificadores y diseñadores de las políticas educativas a nivel nacional, a nivel internacional. La Universidad Pública del Alto se ha convertido en el referente. Ya no pensemos que mañana la UPEA va a ser referente. Hoy es el referente cuando vemos en la universidad el departamento de posgrado que va por todo Bolivia, o si vale el término, como alguna universidad tradicional está acaparando la Universidad Pública del Alto el posgrado. Y el posgrado es algo esencial hoy en día en la formación académica. Esos retos se van planteando tanto en la Universidad Pública del Alto como en la carrera Ciencias de la Educación, y el trabajo fundamental de los futuros profesionales de Ciencias de la Educación es llevar adelante el nombre de la carrera de Ciencias de la Educación, implementando y dando a conocer a través de la investigación elementos esenciales que se requiere en el mundo educativo. Por ello, no quiero agotarlos, no quiero cansarlos, quiero e invito a la comunidad universitaria, autoridades, docentes, estudiantes, a trabajar de manera conjunta para afrontar el desafío y materializar las oportunidades que lo tenemos con la administración y la gestión académica que se va desarrollando en todo este periodo. Hubiéramos tenido la oportunidad muchos años atrás de ser el referente que ahora estamos empezando a hacerlo, si hubiéramos tenido personas dedicadas a la carrera, personas que se saquen, como nuestro señor director dice, 24/7. Sí, eso se requiere, llevar adelante un 24/7 para que Ciencias de la Educación esté en el sitio que ahora está. Estoy seguro que mañana la carrera va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que decir de sus profesionales y de todos los que son y forman la comunidad de Ciencias de la Educación. Tengo un lema acá que el día de ayer, mientras lo escribía, toda esta rememoranza que se tiene el día de hoy, y me llamó la atención y le voy a dar lectura. El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Jean Piaget. Con ello, quiero dar las gracias a todos ustedes, señor director, centro de estudiantes y a todo el público. Muchas gracias. Es un aporte pequeño pero significativo.